vamos a ver la diferencia, vamos a ver características de los cristianos, de nosotros como hijos de Dios, qué es lo que nos va a diferenciar de este tipo de personas, y lo vamos a ver en el verso, el 20, en el 21 y el 27. Del 20 al 21 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque en ninguna mentira procede de la verdad. Pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces vamos a ir desglosando poquito a poquito estos versos. Ok, primero, una característica de los cristianos es que nosotros aceptamos la fe y reconocemos quién es Jesús, ¿no? Y empiece diciendo que los cristianos tenemos la unción del Santo, o sea, la unción del Espíritu Santo, y el conocimiento que tú y yo tenemos es a través del Espíritu Santo. Entonces, si alguien me puede ayudar a buscar Colosenses 2, ¿Yo? por favor. A ver, dice, para que sean consolados los corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos la sabiduría y el conocimiento? En Dios Padre y en Cristo su Hijo. Sí, entonces tú y yo tenemos la revelación de estas verdades cuando tenemos a Jesús en nosotros, ¿sí? Y cuando leemos la palabra unción en esta parte, en estos versos que estábamos leyendo, no nos habla acerca de, ¿cómo se llama? No nos habla acerca de un ungüento o aceite, porque la traducción literal de lo que significa unción, que es del griego crisma, sino que en esta parte nos habla acerca del Espíritu Santo. O sea, cuando tenemos el Espíritu Santo es cuando nosotros tenemos el conocimiento de esta verdad. Y les voy a leer esta frase que venía en el libro donde les digo que estoy estudiando lo que les estoy diciendo. Dice, la unción, que viene siendo el conocimiento de la verdad otorgado por el Espíritu Santo, que los lectores de Juan recibieron de él. O sea, ¿de quién recibieron esta unción? De Cristo. Esta unción, este conocimiento permanece en ellos y los creyentes poseen la verdad, la cual reside permanentemente en ellos, ¿sí? Cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, este conocimiento viene a nosotros y es lo que nos permite poder estudiar la palabra. No digo que alguien que no conoce a Cristo puede estudiar la Biblia, definitivamente, pero no va a entenderla. Dios no va a revelarle porque no tiene eso en él. Entonces, es una característica que tenemos nosotros como cristianos, que tenemos este sellito que Dios nos da y nos permite crecer en él. En los últimos versos vamos a ver otra característica que tenemos como cristianos, es que nosotros tenemos que permanecer fieles. Y cuando hablamos acerca de permanecer, es una acción continua de perdurar. No es de que estoy un mes sí, 2 meses no, soy cristiano una semana, pero no, esta semana ya no, porque tengo party, entonces no, esta semana no voy a ser cristiano, entonces me voy. Hoy en la mañana estaba un chico un chico de los de la mañana y decía, a la vez tengo ganas de no ser cristiano. Y yo, ¿cómo? Sí, tengo que estar en mi casa viendo Netflix y no estarme preocupando porque tengo que leer la Biblia y tengo que estudiar. Y lo entiendo, o sea, digo, a veces o sea, te cansas, ¿no? Y de que, tengo un chorro de cosas que hacer. Pero dice, pero no cambies esto por nada. O sea, entiendo el cansancio, pero él decía, o sea, sí, o sea, ¿qué te puede dar un ratito de ver tele y ver películas? Pero el hecho de poder conocer de Cristo y que sí, tal vez nosotros la tenemos un poquito más complicada porque tenemos que dar la milla extra, pero vale la pena.
No vamos a encontrar el gozo que tenemos del Señor en nada más. Y porque las cosas del mundo son momentáneas. Nada es para siempre. Solamente Cristo. Cristo es el único que Él es fiel y él es eterno. Nada más. O sea, las cosas se acaban y la gente se va. Tan sencillo como eso. Entonces, Él es el único que permanece. Entonces, nosotros tenemos que permanecer en Él también. Sí, estamos llamados a permanecer a perseverar en la verdad, que tengamos que estar continuamente aprendiendo, continuamente estando en comunión con el Señor para poder seguir creciendo. ¿Sí? Y lo que les hablaba en estos versos, que ya no los dejé leer, perdónenme. En el verso 24-25 leemos esto. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan le encantaba hacer como trabalenguas, escribía lo mismo como que una y otra vez, pero esto era importante, por eso lo estaba resaltando. Me gustó lo que dijo Fer, que lo repitió varias veces, lo de los niveles de crecimiento. ¿Por qué? Porque era importante. Juan era como de esas mamás que te repiten las cosas una y otra vez hasta que las entiendes y las aprendes. Bueno, Juan era así, repetía una y otra vez porque era como una afirmación de lo que estaba diciendo. Entonces, él les decía, lo que ustedes habían oído desde el principio, eso permanece en ustedes. O sea, la verdad que habían escuchado, eso permanece. Y por eso ustedes tienen que permanecer, ¿sí? Y nosotros permanecemos. Y vamos a pasar a este punto, ahora que es la vida eterna, que es como que el segundo tema que vamos a ver. Si alguien quiere ir al baño o tomar agua, es el tiempo. Aprovechen porque tengo mucha sed hoy. Les voy a dar 3 minutitos porque paren por un vasito de agua y ahorita le seguimos, ¿sale? Porque yo sé que es bien tedioso a veces estar aquí sentado todo el rato. Que se despejen un poquillo, vayan por agua. Aquí la tengo para no pararme, pero está criminal esto. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita de lo que hemos estado hablando? ¿O alguien quiere hacer algún comentario? Yo quería comentar solo sobre lo que dices de los conocimientos que uno tiene y luego cuando recibe uno la unción del Espíritu Santo, todo te cambia. Y yo como maestra, pues Juan enseñaba de cómo el origen del hombre, ¿no? Y pues yo lo tenía, lo enseñaba y lo creía. Entonces cuando conocí ya de Cristo, pues cambió así, o sea, yo me admiro de cómo ese pensamiento que yo tenía cambió y que ahora pues tengo bien cimentado que el origen del hombre es por medio de nuestro Señor Jesús, de Dios, ¿verdad? Bueno, pues Cristo también, porque desde un principio Él fue también creador, ¿verdad? De todo y que ahora pues sí sabemos el origen por medio de Adán y Eva, pero yo pienso, dije, yo tanto que lo enseñé y ahora tengo bien cimentado que no es cierto y que cómo Dios me cambió ese pensamiento. Sí, todo eso viene de tener ese conocimiento en Cristo. Les voy a contar, una vez me tocó, nos tocó consolidar al grupo de jóvenes y ese día me tocó estar con los nuevos creyentes, o sea, con los que recibieron a Cristo. Y me tocó un señor bien interesante y en esa etapa de mi vida, la neta, no era muy estudiosa de la palabra. Entonces el señor, la neta, me agarró de bajada. Y él me decía, es que, ¿cómo usted puede creer en un Dios que mataba personas? O sea, que él decretaba que mataran personas y mataran bebés. Y yo, sí, o sea, el Antiguo Testamento viene lleno de eso, de que cuando decía que llegaran a una tierra, que mataran a todos. Y yo, la neta, me quedé así como, no sabía cómo defender ese punto, ¿no? Yo o sea, entendía por qué Dios lo hacía, pero no sabía cómo explicarle a esta persona
¿por qué? O sea, pero ahora digo, uy, no me hubiera agarrado ahorita. Nah, hubiera podido explicar un poquito mejor, ¿no? Pero era esto, o sea, de que Dios era recto y era tajante con las decisiones y sabía que si, y lo vemos, por algo Dios decía que tenían que erradicar a todos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel dejaba residuos, podemos ver en la historia que más adelante el pueblo de Israel seguía a los dioses de estos pueblos. Se perdían. Entonces, uy, un bebé no tenía la culpa. Pues probablemente no, pero iba a crecer en esto. Iba a seguir esa fe. Y era donde empezaba todo mal, ¿no? Entonces, tenemos que, siempre que ustedes lean la Biblia y estudien la palabra, pidan a Dios que les dé esa revelación para que ustedes puedan entender la verdad de lo que está escrito. Sí, porque a veces... Itza, Ajá. no, continúa, es que sí quiero hacer un comentario, pero No, continúa, adelante, gracias. adelante, adelante. Este, fíjate que yo, eso que comentas acerca de los ateos, yo estuve muy en contacto con ellos en España, viví muchos años en España y pues conocí a muchas personas ateas, muchos amigos o compañeros se expresaban así de que, tú cómo sabes que, o sea, me decían, yo a los 12 años descubrí la gran mentira en la que vive la humanidad, que es ese hombre que dicen que vino a la tierra, que es mentira, que se llama Jesucristo y no sé qué. Entonces, yo alguna vez le pregunté a alguno de ellos que por qué, o sea, por qué ellos pensaban así y me comentaron algo como lo que tú contaste, ¿no? Algo tan simple. Uno de ellos fue que se falleció su papá y él pues le agarró odio, ¿no? A Dios, entonces que era como que no existía. Y otros, pues, como por comentarios pequeños o influencias así, dejaron de creer en Dios, pero yo no sabía de qué manera, o sea, no comprendía a fondo este, el por qué una persona podía llegar hasta ese punto, ¿no? Y, y sí, o sea, lo que tú comentaste ahora es que por un comentario tan pequeño o por una situación te puede cambiar totalmente la perspectiva de lo que tú crees, ¿no? Sí. Por eso tenemos que buscar estar firmes en el Señor, porque si Hay no una, cualquier cosa nos puede llevar. Mande. hay una palabra que usaste y me gustó bastante porque soy dura, pero es verdad, la deserción, es como un término militar. Yo en realidad, en la poca experiencia que tengo, que he conocido personas que, típico, ¿verdad? Que dicen, andaba bien metido en la iglesia, pues en la iglesia, no con Dios, ¿verdad? Yo los he visto, no les he preguntado, pero se nota que nunca leían la Biblia, no tenían un fundamento bíblico. Entonces yo me pregunto en qué estaba basado su fe. Entonces, por lo que escucho, por lo que veo, es que pues, su fe estaba basada en lo que solamente oían, o lo que oía que decían otros, o en el servicio a Dios, en los ministerios, pero nunca en realidad vivieron una comunión, una revelación de la palabra que les haya traído convicción, porque le digo yo a estos momentos el querer dar un paso atrás, pues es imposible porque ves a Dios en todos lados, ya conoces, has tenido la revelación de su carácter, de su corazón. Entonces, lo que dice ella, o sea, no, entonces nunca fueron, o sea, es como cuando la salvación, ¿verdad? Es que no es que hayan sido salvos y perdieron salvación, es que nunca fueron salvos. Entonces ahí lo que me gustó eso, creo que habla de los maestros, pero también se puede aplicar a los cristianos, que dice que pues nunca fueron nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, un verdadero seguidor de Cristo, hubiera estudiado a Cristo, su carácter de Cristo, y pues no hubiera salido de nosotros. Esa Exacto. palabra de deserción. Ok, muchas gracias, Fer y Candy. Y sí, o sea, y también como cristianos, como dice Fer, ¿de qué se alimentaban? En algún momento, o sea, es bueno que vayamos a la iglesia, que escuchemos prédicas, pero yo creo el secreto es tu relación con Dios, lo que tú estudias en privado, lo que tú oras a Dios en privado. Y eso se nota porque yo siento que es como las vírgenes con sus lámparas, o sea, las que traían ahí el repuesto le llenaban y te daban aceite para seguir, las otras no, y es eso a veces sí puedes tener como un conocimiento de Cristo y puedes estarte alimentando, pero hay un momento en que eso ya no te va a durar para otra cosa. Es como Pablo explica, ¿no? Que les da comida de bebés a los chiquititos, ¿no? Pero ya no puedes mantener a una persona de 20 años a base de puro Gerber. Hay un momento en que le va a dar hambre y se va a querer comer otra cosa, o sea, le va a dar anemia porque el Gerber no tiene los nutrientes necesarios para un
no sé, un chamacote así grande de, o sea, mi primo, por ejemplo, que está enorme, le dando puro Gerber, no lo lleno, o sea, nunca. Y es igual nosotros en Cristo, o sea, vamos avanzando y nuestra comunión, lo que ingerimos tiene que ser mayor para poder crecer. Y si no, llega eso, de que ya como ya no sabes, ya no, te puedes desviar, ¿no? Como lo que mencionaba Candy, o sea, todas esas personas que no creen en Jesús. Yo también, un amigo que quiero muchísimo, un día me preguntó, me decía Itza, porque era Semana Santa, me dice Itza, nosotros los ateos también podemos festejar Semana Santa, y yo, yo creo que no, yo te ibas a tener que ir a trabajar. Y ya él me decía, no, pues es que como yo no creo en Dios, y yo me detuve y le digo, a ver, le digo, explícame, o sea, yo te puedo explicar por qué yo creo en Dios, pero me gustaría saber tu punto de por qué tú no, o sea, por qué eres ateo. Y ya su punto era de que él sentía que no le hacía falta y que él no era malo, que él era una persona buena y que, o sea, que Dios nunca le había hecho falta. Y yo así de, ay, Señor. Y dije, bueno, o sea, no lo cuestioné, me puse a alegar con él. Dije, ok, muy válido tu punto. Le digo, bueno, mi punto es de que yo no, o sea, Dios me ha hecho falta, o sea, Dios ha sido base en mi vida todo el tiempo. O sea, yo no puedo hacer una ecuación de mi vida sin Dios en ella. Tan sencillo, o sea, mi trabajo, mis actividades, todo es alrededor de la iglesia. Ya como dice Fer, ya no puedo dar marcha para atrás, o sea, ya no hay otra vida para mí. No puedo, no tan sencillo como eso no puedo. He intentado, pero no puedo. Y y digo, bueno, o sea, Dios, y yo oraba yo, Señor, ten misericordia de él, que no tenga que pasar algo tan así para que él tenga que voltear. Porque yo siento que, o sea, no sé, que él dijera que no necesita, que nunca ha necesitado de Dios, para mí fue de, ay, compadre, no sabes dónde te estás metiendo. Pero tenemos que tener, pues, mucho cuidado, ¿no? Y si nosotros ya... Fíjate, Itza, perdón, Ajá. fíjate, Itza, que eso que tú comentas es algo muy particular que hay, que ellos consideran que ellos son muy buenos, o sea, no muy buenos, sino que lo que hacen, pues ellos es bueno. Y entonces dicen, ¿de qué sirve tener una religión según ellos, no? Y creer en Dios si luego vas y no te comportas bien con tu esposa o no te comportas bien con el otro. Mejor eres respetuoso, mejor eres... y bueno, como yo lo viví en España, me decían, por ejemplo, en México los hombres son muy machistas, los hombres maltratan a muchas mujeres, los hombres no les dan el respeto a la esposa. Entonces, ¿de qué sirve que sean tan religiosos o que crean en Dios? Si la tratan así, mejor yo soy una persona buena, yo trato súper bien a mi novia, yo soy una persona que me conduzco excelente con los demás y yo no necesito de Dios. O sea, así te dicen, ¿no? Que ellos son buenos, que bueno para Dios no hay no es nadie, solo Él. Pero es algo muy peculiar que tienen, sí, lo que acabas de mencionar, fíjate. Se creen como autosuficientes y eso de que no necesitan nada, que todo está bien, pero bueno. Fíjate que yo tengo un tío que es ateo pero estudioso. Haz de cuenta que me he topado diferentes chavos que yo soy ateo. Y yo como para hacer los tronos le digo, bueno, dame argumentos sólidos. Porque si eres ateo, yo soy cristiano y yo te fundamento mi fe, lo que yo creo, con escritos antiguos más comprobados que cualquier otro escrito antiguo, ¿verdad? Pero tú compruébame tu creencia atea. Entonces hay uno que dice, no, pues es que es a lo básico. Pero con mi tío me topo un pared porque él te estudia la Biblia, como tú dijiste hace rato, o sea, él la estudia, pero sin la unción, o sea, sin la revelación de Dios. Entonces él me saca cosas como que sí te ponen, porque yo lo único que le puedo decir es que, tío, usted no me va a creer, pero lo que usted me está diciendo, si usted lo quiere entender literalmente, no lo va a entender, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Porque me pone un ejemplo, por ejemplo, no solo de pan vive el hombre. Y luego me saca como que Jesús dijo, yo soy el pan. Entonces ellos te estudian eso y te dicen que la palabra se está contradiciendo. Entonces donde le digo es que esto hay que discernir espiritualmente. Pero eso es lo que yo considero un ateo, que busca, que lee, o sea, no nomás porque dice, yo soy ateo, no creo en Dios. Pero para mí es un chiflado, o sea, un ateo te va a sacar argumentos que pues, no queda de otra más que espiritualmente discernirlos y entender la creencia en Dios. Y yo creo que ahí orar porque, o sea, que Dios se muestra a través de su palabra, porque él por más argumentos que quiera buscar,
va a toparse siempre con pared, porque, o sea, no puedo utilizar la palabra de Dios para negar que Dios existe. Es como, y sí, esa gente que se levanta diciendo que la palabra de Dios se contradice, no es eso. Y si tú y yo estudiamos, por ejemplo, más adelante, o no sé si ya llevaron esa materia, Apologética. apologética o teología que empiezan, o panorama, por ejemplo, del Antiguo Testamento, lo están llevando los chicos en la mañana, estudian todo, o sea, como el contexto, la exégesis también es acerca de eso, de que tú puedes leer un verso y lo puedes, o sea, puedes sacarlo completamente de contexto porque no sabe lo que dice arriba y no sabe lo que dice abajo. Solamente estás agarrando un texto. Y a veces por eso hay muchas ramas de la religión que se basan en un pedacito. Y no, o sea, tú lees para arriba y para abajo y tienes que, por ejemplo, entender, por eso siempre trato de que cuando veamos algún libro nuevo, o que si ustedes van a leer algún libro en su Biblia, investiguen quién lo escribió, para quién lo escribió, por qué lo escribió, la situación que se estaba viviendo en el momento en que se escribió, porque eso tiene mucho que ver y eso hace que se entienda todo lo que tú estás leyendo. Entonces es bien importante y cuando leemos la Biblia tenemos que ser sabios y tenemos que hacer eso. O sea, nada más agarrar un verso y ya, listo, ¿no? O sea, tenemos que ver quién lo está diciendo, lo que viene arriba, lo que viene abajo, por qué, para quién, porque eso cambia mucho. Y aparte, yo me acuerdo mucho, una vez fuimos a un congreso y nos dijeron, si de verdad tú quieres estudiar la palabra de Dios, te recomiendo que aprendas hebreo y griego, porque la palabra de Dios originalmente está escrita en esos idiomas. Y en la traducción, querramos o no, se pierde. Por eso a veces, no sé si se han dado cuenta que cuando leemos y vemos parte de los versos, yo les doy palabras que están en griego, que la traducción a veces no es la misma y se pierde un poquito y tiene otro significado. Entonces, por eso es bien bueno que estudiemos y que estudiemos y que estudiemos y que tengamos nuestras bases bien firmes. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir para no perder porque ya me queda media hora y todavía nos falta un tema. Ok, vamos a ver acerca de la esperanza purificadora que Jesús nos da y es referente al último verso que vimos. En el 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna. Eso es pregunta de examen, ¿ok? ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna. Ok. Vamos a ver, dice, la esperanza bíblica no es un deseo, sino una realidad futura absoluta, garantizada por el Señor. No es un chiste, no es una ver si pasa. La vida eterna es la esperanza que tú y yo tenemos en Jesús, ¿no? Y en Romanos 8, verso 24 al 25 nos habla acerca de esta esperanza. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Está hablando de nuestra fe, ¿verdad? Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es la fe? La certeza de lo que se espera, Jesucristo. la convicción de lo que no se ve. Tiene razón. ¿Quién dijo Jesucristo? Porque en ese verso habla acerca de Jesús. Gris, yo. Gris, muy bien. Muchísimas gracias, Gris. Y es eso, ¿ven? ¿Alguien sabía eso? Que cuando hablan de la fe hablaban acerca de Cristo. Eso también lo están viendo los chicos en la mañana. Para que vean, pues se pongan buzos ahí. Entonces, habla acerca de la fe, ¿no? De la esperanza que tenemos en Cristo, que si lo vemos, pues no es esperanza, porque dice, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Porque esperamos lo que no vemos y con paciencia lo guardamos. ¿A quién estamos esperando nosotros? A Cristo, a Jesús. Cristo, ¿verdad? Una venida, es lo que estamos esperando, lo que estamos aguardando. Hay una canción que se llama dice Cristo ven pronto, Cristo ven ya. Y a veces a mí me causaba mucho conflicto escuchar eso. Y creo que alguna vez lo comenté, estábamos en una clase de enviados, me acuerdo mucho de como que la situación y un maestro hablaba acerca de la segunda venida de Cristo. Y yo solamente me acuerdo que estaba así escuchando y yo pensaba, no hombre, Dios, espérate, todavía no me caso, todavía no tengo hijos, todavía no vengas, o sea, espérate tantito.
Y después de que yo pensé eso, yo misma dije, a ver, entonces, ¿para qué estás viviendo? O sea, ¿para qué estás aquí? Porque quieres cumplir tus sueños, tus metas primero. O sea, mi meta tenía que ser Jesús, tenía que ser la venida de Cristo, esa es la esperanza. O sea, para eso se supone que estoy viviendo. Y ahí Dios me dio como un baldazo de agua fría y me hizo ver una realidad que mi corazón no estaba en él. Mi esperanza no estaba en él. Estaba en cumplir las cosas que yo quería. Mis anhelos del corazón, que si Dios me permite casarme y tener hijos, yo se lo voy a agradecer mucho. Pero si él quiere venir mañana, pues mañana nos vamos, o sea, y va a ser maravilloso, o sea, eso, ahorita lo vamos a ver en unos versos más adelante, cuando tú y yo, cuando Cristo venga, tú y yo vamos a tener cuerpos purificados y vamos a poder adorar al Padre sin reservas, sin ningún pero. Entonces, eso va a ser maravilloso y eso es lo que tendría que llenar nuestros corazones para que podamos tener una vida llena de esperanza y sabiendo y creyendo que Él es nuestra recompensa, que Él es nuestra meta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza otra vez? Jesucristo. Y aquí entra lo que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, el consejo que le dio, ¿verdad? Que también es para nosotros el pelear la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuimos llamados. Exactamente. Entonces, nuestra esperanza es vida eterna en Jesús. Okay, vamos a seguir. Dice, nuestra gloria eterna, que es la meta de la esperanza, que es la vida eterna, es la razón del plan y el propósito salvador de Dios, ¿sí? Dios para eso mandó a su Hijo, para que tú y yo podamos tener vida eterna.